Amado, Dios les bendiga mucho. Esta mañana traigo un tema complicado, difícil. Uno de esos temas que genera mucha polémica y es que hoy en día se ha normalizado mucho el pecado. Se quiere complacer demasiado a la gente. Y el mensaje bíblico que enfrenta ese tipo de cosas muchas veces se está dejando de predicar. Voy a hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo tú no escuchas mensajes que vayan en la línea de la santidad, del arrepentimiento? Por cierto, el domingo pasado en Casa de Reforma y Avivamiento, yo hablé el tema del arrepentimiento, mensaje del infierno o mensaje de una iglesia que se está preparando para la segunda venida de Cristo. ¿Hace cuánto tiempo tú no escuchas un mensaje, una enseñanza escatológica sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, que es el acontecimiento más importante que espera el creyente que vive en este tiempo? Lo más importante que espera el creyente ahora mismo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hace cuánto tiempo tú no escuchas ese tipo de mensaje? Mas, sin embargo, yo me pregunto hoy en día, todos estos evangélicos que se están divorciando solo porque sí. La Biblia es explícita en muchas cosas, pero eso se está normalizando dentro de la iglesia. En estos días escuchaba al pastor Ezequiel Molina hablar sobre el tema de los divorcios dentro de la iglesia y lo normal que eso se está haciendo. Hoy en día un hombre o una mujer deja a su pareja, deja su matrimonio por cualquier cosa. Los divorcios están a la orden del día dentro de la iglesia y esa gente van a casarse con otras personas. Pero ¿es esto bíblico? ¿Por qué los pastores no están enfrentando? O sea, muchos pastores no están enfrentando esto. ¿Por qué se ha sacado ese tema del altar? ¿Por qué se ha sacado ese tema de las enseñanzas bíblicas en las congregaciones? La fornicación, literalmente, es un tema que en muchas congregaciones está literalmente vetado. ¿Por qué? Porque sabe que tiene mucha gente adentro viviendo en fornicación. El adulterio. El adulterio. ¿Hace cuánto tiempo tú no escuchas un mensaje con el tema del adulterio? Para hablar de lo que es el adulterio, si un domingo en la noche, tocando el tema del adulterio. ¿Por qué es malo el adulterio? ¿Por qué el creyente no debe cometer adulterio? ¿Hace qué tiempo un domingo en la noche en tu iglesia no se predica sobre la fornicación y el daño que eso le hace a la vida espiritual de un creyente y al alma de un individuo? Que tenemos muchísima gente depresiva en las iglesias y tenemos muchísima gente metida en muchísimos problemas espirituales. Mas, sin embargo, muchas veces no se busca el por qué ese hermano está depresivo. Ustedes sabían que hay muchas personas que hoy en día viven en depresión por los pecados en los que viven. Que si dejaran de pecar se le acaba la depresión. Que hay muchas personas que como tienen pecados ocultos, viven ajeno a la voluntad de Dios, pero hay una normalización del pecado. A lo malo se le está llamando bueno, como dijo el profeta Isaías, y a lo bueno se le llama malo. Ah, no, pastor, lo que acontece es que nosotros lo que tenemos que predicar es sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ok, no, eso no está mal, claro que no. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista comenzó predicando sobre el arrepentimiento? ¿Por qué Jesús su primer mensaje fue sobre el arrepentimiento? ¿Y por qué el mensaje de Pedro, su primer mensaje también, fue sobre el arrepentimiento? ¿Por qué Romano comienza hablando de la ira de Dios
¿Y por qué la ira de Dios se revela sobre los hijos de desobediencia? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado tú por qué Cristo vino a la tierra a morir por nosotros? Ah, sí, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito. Eso está bien, eso es correcto, eso es bíblico. Pero ¿a raíz de qué fue que Cristo vino? A enfrentar qué fue que Cristo vino. El pecado. Jesús vino a deshacer las obras de quién, las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. Entonces, ¿qué acontece si la gente no se le enfrenta por el pecado que cometen? Escucha esto con atención. No se les enfrenta por el pecado que cometen. Vamos a ser sinceros. Antes, un predicador cometía una fornicación. Y no era que él iba a dejar de predicar de por vida, pero fácilmente ese predicador se tomaba 2 o 3 años en restauración dentro de una iglesia para volver a tomar un púlpito. Hoy en día hay predicadores que te dicen en las redes sociales: yo salía de los cultos a fornicar, yo salía de los cultos a beber y a fumar. Y eso no tiene consecuencias. Al contrario, la gente lo ve y lo aplaude. Ah, aleluya, mira, este también lo hacía. Porque buscamos en el pecado una causa común. No podemos seguir en esto, señores. Cristo viene. Hay que volver a la santidad bíblica. Porque hoy en día nosotros sabemos, pero hay personas que pecan y se les conoce su pecado. Y ahí está hasta el embarazo. Predicadores. Y ellos han seguido predicando como que no pasó nada. Y muchas veces es peor aún. Pastores que lo saben, iglesias que conocen el pecado y lo siguen invitando. Entonces podemos ver que hay una normalización del pecado. Se ha hecho normal el pecado. Ya el pecado no tiene las consecuencias que tenía antes. ¿O fue que la Biblia le quitó las consecuencias? Debemos de tener cuidado. Hay que volver a predicar la santidad bíblica. Estos mensajitos de paja de coco, como decían los viejos antes, estos mensajitos simples para complacer el oído, recuérdense que en este tiempo se van a multiplicar los falsos maestros. Y hoy en día, donde más falsos maestros hay, en las redes, en las iglesias, están a la orden del día los falsos maestros. Y conforme a aquello están enseñando, conforme a sus propias concupiscencias. Entonces hay que tomar precaución con esto hoy en día. Miren, yo le voy a decir esto, y yo sé que muchos se van a ofender conmigo, a mí no me importa. El pecado, sí, el pecado es la gran batalla que tienen los creyentes. No es contra el hermano, no es contra la hermana, es contra el pecado. La contienda que tiene el evangélico hoy es contra el pecado, para no caer en él. Porque el pecado sigue matando y el pecado sigue llevando a la gente al infierno. Y el pecado es abominación a Jehová. El pecado, Dios lo rechaza. Dios no ama el pecado. Y necesito que alguien me entienda con mucha atención lo que yo le voy a decir. Y dígame usted ahora lo que usted me quiera decir. Pero yo te lo voy a decir en base a orden bíblica. Y con mucho respeto. Pero entendiendo lo que la Biblia dice. Dios no divide el pecado del pecador. Repito, Dios no divide el pecado del pecador. Cuando Dios rechaza el pecado, rechaza al que lo comete también. Porque sin pecador no hay pecado. ¿Me oyeron? Sin pecador no hay pecado. Cuando Dios rechaza la fornicación, rechaza al que cometió la fornicación. La única manera de ser acepto delante de Dios, ¿sabe cómo es? Arrepintiéndose
y apartándose. Porque el que vive en pecado sigue bajo la lejanía de Dios. Entonces escucha esto con mucha atención. Moléstate si quieres. Pero la verdad hay que decirla. Y el pecado no se puede seguir normalizando en las congregaciones. Dios te bendiga y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar.